Bienvenidos a su programa La Raíz y la Memoria, y en esta ocasión tenemos esta bella escultura de nuestro escultor favorito, que es Edgar Castrejón, y que representa a alguien que está en una actitud de meditación, y es una actitud de meditación sobre la elección de algo, y esa elección de algo nos da motivo para hablar del tema del día de hoy. Tenemos a nuestro invitado, el doctor Juan Tenorio López. Él es profesor del Instituto Politécnico Nacional en la materia de fisiología, profesor de tiempo completo, y también podemos decir que ejerces, que practicas, que haces, ¿no? Haces homeopatía. Así es. Y hace homeopatía, y ahora al final daremos todos sus datos. Por ahora vamos a platicar sobre este tema que es apasionante, sobre el tema de la salud, y tenemos en nuestro haber varios puntos. Acuérdense que tenemos un programa que aborda el tema de la salud desde distintas perspectivas. Es eso. Y ahora esta perspectiva, que es en realidad algo que mucha gente no conoce, el tema de la homeopatía, y pues hemos invitado a nuestro doctor de cabecera, nuestro amigo Juan, y pues vamos a ir con el tema que es, ¿qué es esto de la homeopatía, Juan? ¿Cómo se diferencia de la otra medicina? Y bueno, tú cuéntanos, ¿qué es esta forma de curar? Sí, pues antes que nada agradezco la invitación para participar en este espacio de diálogo, que entiendo que es un espacio de fomento a la salud, es un espacio de análisis y de crítica, sí, por supuesto. Y de propuestas. Y de propuestas. Sí. El tema que me hiciste el favor de proponerme es en relación a la homeopatía. Me queda muy bien debido a que pues soy médico cirujano y homeópata, egresado de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Muy honrado me siento por esta distinción y pues espero que los elementos que podamos abordar sean motivo de análisis, de crítica y de propuesta, como mencionabas. La homeopatía, antes que nada, la homeopatía es una medicina. Existen diferentes formas de querer nombrar a la homeopatía, ¿sí? Muchos creemos que es una medicina. Hay quien menciona que es una terapéutica, ¿sí? Hay quien menciona que es un método curativo, etc. Pero creo que antes que eso, la homeopatía se caracteriza porque es una medicina. Hay diferentes tipos de medicina. Y a lo largo de la historia se ha caracterizado el ser humano por promover diferentes métodos y formas de curar. Pero cada uno de estos métodos, ¿sí?, tiene sus características particulares en relación al momento y en relación a la región en donde surgen. Cada uno de ellos tiene una base filosófica. Es decir, está vinculado directamente con la causa de la enfermedad. ¿Qué es lo que causa la enfermedad? Diferentes culturas han desarrollado ideas, ¿sí?, o conceptos que quieren explicar a la enfermedad desde lo que lo causa. En ese sentido, ¿sí?, crean una visión que les permite adaptar esa causa a la forma de curarlo. Ejemplo, la acupuntura, una medicina milenaria, tiene más de 2000 años, más de 2500 años, este tipo de medicina tiene una base filosófica muy establecida, tiene principios que le permiten identificar la causa de la enfermedad. Desde su óptica está vinculado con niveles energéticos que se bloquean y que no permiten una armonía de la función de los órganos. Entonces, si desde el punto de vista de ellos la enfermedad es un bloqueo de la energía, lo lógico es que hagan cosas para desbloquear la energía y permitir una armonía entre los diferentes órganos y sistemas. Es decir,
la base filosófica está vinculada con la causa de la enfermedad. Cuando hablamos de otras culturas, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, hablemos de la medicina náhuatl, ¿sí? De la medicina árabe, de la medicina de Mesopotamia. Todas estas se caracterizan porque tienen una búsqueda en la causa de la enfermedad. Y es a partir de ahí donde crean sus cimientos filosóficos, de cómo conciben, ¿sí? La naturaleza de la enfermedad. Por eso, algunos pensamos que no es adecuado decir que la medicina es una, como muchos lo mencionan, que dicen que la medicina es una, lo único que cambia es la forma de curar. No es cierto, ¿sí? Hay muchas medicinas, ¿sí? En relación, ¿sí? Al momento de desarrollo y a sus bases filosóficas. En ese sentido, la homeopatía también tiene principios filosóficos que tratan de explicar cómo se establece una enfermedad. Partimos de un elemento. La homeopatía surge en el siglo XIX, siglo XVIII, ¿sí? En Alemania, ¿sí? Con un alemán médico de la medicina que predominaba en aquel tiempo, ¿sí? Su nombre completo es Christian Samuel Friedrich Hahnemann Spisch, mejor conocido como Hahnemann en el ambiente, en el bajo mundo. ¿Sí? Tiene un nombre completo. Normalmente no se menciona su apellido materno, sin embargo sí tiene. Ese es el que era el bueno. Sí. En ese sentido, este médico, ¿sí? Que se crea en un ambiente religioso, ¿sí? Realmente de aquella época muy religiosa, ¿sí? Es capaz de adoptar una idea de lo que es la enfermedad a partir, ¿sí? De su formación como médico de esa época. Él desarrolla, ¿sí? Él observa que la medicina de su tiempo no es lo mejor, que ya desde entonces. Desde entonces se da cuenta, percibe que los métodos utilizados van en contra de la salud del paciente. Qué fuerte. Sí. Que todo lo que se está utilizando, lo que lleva a los pacientes es a la muerte. Entonces él dice, discúlpeme, yo no soy de aquí. Suceden muchas cosas para esto, pero él determina que eso no es lo suyo. Lo suyo es la vida, promover la vida. Porque él es un ferviente lector del padre de la medicina, Hipócrates, ¿sí? Hipócrates en sus escritos, ¿sí? Desarrolla un amplio análisis sobre el promover la salud a partir de la naturaleza de los sujetos humanos. Hahnemann retoma principios de Hipócrates y tiende a desarrollar un método que va a favor de la vida. En aquel tiempo predomina una base filosófica que es el vitalismo. Un vitalismo, pues, que se reduce a condiciones muy abstractas, ¿sí? Un vitalismo muy espiritual, si se quiere llamar así, o del alma, pero que Hahnemann baja y lo aterriza, ¿sí? Al aspecto humano, al proceso de salud e enfermedad, ¿sí? En donde puede determinar y define un vitalismo no como algo inmanente, no como algo espiritual. Define al vitalismo como una capacidad natural de los seres vivos. No es algo que no se pueda observar, es algo que se ve. ¿Por qué se ve? Porque está en los organismos vivos, no está en los muertos. Los muertos pueden estar todas las condiciones químicas, físicas, pero no tienen vitalismo, no tienen vida. Ese vitalismo tiene una característica importante, que es un principio de vida.
Así Vamos es. a tomarlo como un principio de vida. Así es. Y con ese principio de vida él trabaja, empieza. Claro, él puede, ¿sí?, determinar, ordenar su pensamiento para corroborar que todos los sistemas biológicos son altamente ordenados. O sea, lo que decimos hoy día como la complejidad de los organismos Exactamente. vivos. Se da cuenta Sí, de ese se da principio. cuenta de ese principio. Ah, mira. Y que todos los sistemas biológicos tienden siempre y bajo cualquier circunstancia a reordenarse. Y eso le llama una capacidad humana, capacidad vital. No lo tiene ningún otro sistema que no esté vivo. Entonces habla de algo concreto. No habla de un espíritu, no habla de fuerzas habla de la energía que tiene un ser vivo. Exactamente. Y no cualquier energía, una energía ordenadora. Claro. ¿Sí? Y define la causa de la enfermedad, retomando nuestro análisis, define la causa de la enfermedad como una alteración en los organismos vivos de esa capacidad. Cuando disminuye esa capacidad, ¿sí?, cuando disminuye esa capacidad, es cuando el hombre puede enfermar. A ver si entendemos, a ver si entendí. Ese principio de equilibrio, de ese vitalismo, está en orden. Entonces el organismo está armonioso, digamos. Claro. Bien. ¿Qué es lo que interviene para que se altere? Un problema de afuera, un problema de adentro. Sí. ¿No? Puede ser de puede ser adentro, de afuera. Y puede ser histórico. Exacto. Ok, entonces eso va a afectar al vitalismo interior del organismo. Claro. Y entonces, ¿cuál es la solución a esa alteración? Exactamente. Sí. Necesitamos un sistema que permita estimular esa capacidad natural de curación, ese vitalismo. Y Hahnemann propone, pues, el método homeopático, que es el medicamento homeopático, y otras consideraciones, por supuesto, pero como medicina homeopática, ¿sí?, establece el medicamento homeopático como un sistema, ¿sí?, que al aplicarse al organismo vivo, va a reaccionar de forma ordenada, curativa. ¿He tomado alguna vez algo de homeopatía? Y creo que tú me lo prescribiste. Parece que sí. Sí, ¿no? Creo que sí, porque no conozco a nadie más, así que esté en esa condición. Y hay una reacción, hubo una reacción como que se agudizó el problema. Así es. A ver, ¿cómo está eso? Sí, la capacidad de reacción orgánica, ¿sí?, puede ser variada. Sí, cuando uno prescribe homeopatía, no lo prescriben en el sentido de una búsqueda de una grabación, no, sino lo prescriben en buscar una reacción orgánica que ordene el malestar. Hay personas muy sensibles, ¿sí?, que la forma en que responden ante el medicamento homeopático hace que se presenten los mismos síntomas, pero aumentados en intensidad. Eso le denominamos agravación medicamentosa. Ya. O sea, no está mal. No está mal, al contrario. Es una buena reacción. Y lo único que le decimos al paciente es que lo deje de tomar el medicamento, y así como se presentó esa reacción, va a empezar a disminuir. Pero va a disminuir para volverse más ordenada la reacción. Ok, muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sí.
Estamos de regreso en su programa La Raíz y la Memoria, con este tema interesantísimo además, que es la homeopatía y sus formas de uso, de curar, de equilibrar. Nos hablaba el doctor Juan de esta parte que es el vitalismo en el principio homeopático, y pues entonces nos asalta la pregunta, doctor, ¿qué hacer entonces? ¿Cómo hace este curar si es un principio que acelera el metabolismo del vitalismo para buscar un orden? Entonces, ¿cómo funciona este principio de salud? Sí, es importante mencionar lo siguiente, ¿sí? La búsqueda de Hahnemann, ¿sí? Del maestro Hahnemann, para poder despertar la capacidad inherente a la capacidad natural de curación, tenía que ver con un estímulo que mediara la función celular, la función de los tejidos. Esto no fue un hallazgo fortuito. ¿Sí? Esto lo fue estudiando, observando, lo fue midiendo. Y se trata de lo siguiente. Él pudo observar que había algunas sustancias, llámese la corteza del árbol de la quina, ¿sí? En donde unos autóctonas de Sudamérica la consumieron, se intoxicaron con esta sustancia, con esta planta, y él pudo observar en un texto que leía que los síntomas de esa intoxicación, ¿sí?, se daban se parecían mucho, eran muy semejantes a lo que se establecía en aquel tiempo como fiebre tifoidea, la malaria. Eran muy semejantes los síntomas ¿sí?, a la enfermedad que se conocía en aquel tiempo. Y fue donde se le prendió la chispa. Dice, bueno, a ver, ¿cómo se intoxicaron con esta sustancia? Presentan síntomas muy semejantes, y lo que se sabía en aquella ocasión era que la enfermedad, ¿sí?, la malaria, se atendía precisamente con ese tipo de medicamento, la corteza del árbol, ¿no? A ver. ¿Cómo está eso? Se utiliza para curar, ¿no? Pero si el paciente se intoxica con esa, presenta los mismos síntomas, ¿sí?, que la enfermedad. Y entonces, pues gracias a su bagaje de conocimiento, ¿sí?, él puede interpretar ahora un principio hipocrático, que es el principio del semejante. Lo interpreta, y no solamente lo interpreta, lo lleva a la experimentación y lo lleva a la comprobación, en donde una sustancia que te produce unos síntomas, esa misma sustancia en dosis, utilizamos el término infinitesimal para decir que es una dosis muy pequeña, altamente diluida, ¿sí? En esas dosis va a curar esos síntomas. O sea, esa milésima sería. Esa alta dilución, ¿sí?, va a ser capaz de modificar un cuadro sintomático. Y volver al equilibrio. Okay. Hahnemann interpreta esa ley que se llama ley de semejante, ley de similitud, que es originaria de Hipócrates. O sea, está partiendo de la tradición clásica de la salud. Así es. Pero toma este concepto del semejante para poder crear un nuevo método. Okay. Nada. Sí, no. Él es muy acucioso en sus análisis, muy estricto, ¿sí?, en cada uno de sus pasos, de sus estudios, ¿sí?, y determina que hay que empezar a investigar esa vía. Okay. Y lo que hace él es investigar en carne propia sustancias para ver qué tipo de reacción tiene. Lo hace también con sus discípulos, ¿sí?, y empieza a crear lo que él denomina experimentación pura. Es decir, investigar
las condiciones de las sustancias, ¿sí?, que producen síntomas en los pacientes. Él dice, si sé lo que produce, sé lo que cura. Ya. Uh-huh. Sí, bueno, ese es el principio. Es el principio, ¿no? Si sé lo que produce, sé lo que cura. Uh-huh. Okay. Y de ahí parte para el análisis que hace con las sustancias. Okay. Ahora, él se va dando cuenta que en la medida que va diluyendo la sustancia tóxica, esta no deja de tener efecto. Al contrario, va a tener un efecto diferente, cualitativamente diferente, ¿sí? Y es un efecto que no únicamente afecta el sistema biológico, sino el sistema biológico con lo que va acompañado, que es el aspecto emocional, el aspecto psicológico. Y entonces, él empieza a hacer estudios para poder determinar qué sustancias afectan no únicamente lo físico, ¿no?, sino lo psicológico. Entonces se vuelve un sistema que en la actualidad podemos denominar como psicosomático, un sistema como que atiende precisamente lo orgánico y lo emocional. Exactamente. Y que va a este conjunto que es que lo orgánico ya no es independiente, sino depende de lo emocional. Muy bien. O de lo emocional tiene un efecto en lo orgánico, luego lo orgánico tiene un efecto en lo emocional. Exactamente. O sea, este circulito de vitalidad. De vitalidad, ¿no? Exacto. Entonces la vitalidad no es nada más ausencia de síntomas. Okay. No, es algo mucho más complejo que está vinculado con la función física, sí, orgánica. Pero lo orgánico en relación a los humanos está vinculado íntimamente con lo emocional, con lo psicológico. Sí, y esto es coherente porque hoy día sabemos que la gran mayoría de las personas se enferma emocionalmente con otro. Exactamente, o sea, sí. La patología o la epidemiología ya no es el virus, son los tipos de relaciones que tenemos. Eso es, ¿no? Sí. Estamos muy claros en esa parte, como por ejemplo un paciente con cáncer, ¿sí? Afecta a todo lo que está alrededor. Así es. Toda la familia. Toda la familia. ¿Sí? Los presentes y los ausentes. Exactamente. Sí, todos. ¿Sí? La enfermedad no está en el paciente ya. Sí. Es capaz de afectar a los que están a un lado. Su círculo afectivo emotivo. Así es. Consanguíneo. Ya está afectado. Entonces, eso lo podemos entender bien desde esta nueva óptica. Desde este método que se empieza a desarrollar por la experimentación. Entonces, no quisiera dejar de lado un poco la siguiente explicación en relación al medicamento homeopático. ¿Sí? Hahnemann va diluyendo cada vez más las sustancias tóxicas. Pensemos, por ejemplo, el veneno de la quesis, que es una serpiente muy venenosa. Su veneno es muy venenoso, es muy tóxico. El medicamento homeopático surge a partir de ahí, de esa sustancia que es muy tóxica. Pero Hahnemann crea un método para ir diluyendo la sustancia. Cuando hablamos de ir diluyendo, estamos hablando que no sé si estoy correcto, pero me corriges, tenemos 100% de veneno y lo vamos a dejar a 0.2. Por ejemplo. Y esa cantidad no es tan tóxica como esta. Exactamente. ¿No? Y ahora se puede beber, tomar, digerir. Así es, ¿sí? Digamos, yo tomo una gota de este veneno, muy tóxico, y lo diluyo en 99 gotas de alguna solución en la cual pueda diluirse. En este caso, digamos, alcohol, de 86 grados. Lo diluyo, una gota en 99. Tengo 100 porciones, entonces. Eso es lo que Hahnemann denominó primera centesimal. Es una primera dilución y es exactamente. De 90 a 1. De 99 1. Más 1 hace la 100. Okay. ¿Sí? Es la primera centesimal. Dices, ya no quedó casi nada del principio activo, ya se diluyó. Bueno, pues ahí no se quedó Hahnemann. De esa primera centesimal toma una gota y la diluye en otras 99 gotas. Okay. ¿Sí? Y ya llegamos a la dilución de esas... Exactamente. Entonces,
Haríamos la La segunda segunda. centesimal, porque es por 100. Sí, sí. ¿Qué hizo Hahnemann? ¿Otra más? Otra. Ah, ya le gustó. Ya le gustó. Sí. Tomó otra gota, Ajá. ¿sí? Y le diluyó en 99. Se divertía poniendo gotitas. Sí. Sí. Ujú. Tenía la tercera centesimal. ¿Se echó otra? La cuarta centesimal. La Órale. quinta centesimal. Órale. ¿Recuerdas que una vez te mandé un medicamento a la 30 centesimal? Sí, sí. A la 30 Hasta centesimal. ¿Qué significa la 30 centesimal? Que se hizo Sí, 30 veces 30. ese procedimiento. Ujú. Entonces tú preguntas, oye, entonces lo que viste ¿Tiene alguna propiedad? es una vacilada, ¿no? Me está jugando. Sí. ¿No? ¿Sabes por qué? Porque tanta dilución que hace el principio activo ya no se encuentra. Sí. Y si lo revisas al microscopio o lo buscas, No está. no está. Ni con una búsqueda física, Nuclear, ni ni química. No hay, No está. no hay hasta el momento demostrado que exista la molécula inicial. Ya. Ujú. Y entonces, Y entonces, a ver, Juan, ¿no nosotros, me está dando placebo? esa es una crítica muy superficial. Sí, sí, claro. ¿Sí? No, yo la señalo. No lo digo por ti, lo digo porque es constante escuchar Ok, esa afirmación, que es placebo. Ajá. Cuando uno describe este proceso, dice, no, es que nada más están dando alcohol. Ujú. El punto es el siguiente. En homeopatía no trabajamos con la actividad química de las sustancias. Ujú. Cuando tú te tomas un mejoralito, perdón por el comercial, el ácido acetilsalicílico, cuando te tomas un ácido acetilsalicílico, para un dolor, para la fiebre, ¿sí? Es la molécula la que actúa. Inhibe la síntesis de prostaglandinas, disminuye el dolor, disminuye la fiebre y ya, ¿no? Es la molécula, es O sea, hay una cosa muy tangible. Tangible, medible, Sí. algo que se puede medir en tiempo, cómo se absorbe, cómo viajando, ¿no? actúa, por dónde pasa y cómo lo desecha el organismo. Sí. La farmacodinámica y farmacocinética están muy claras ahí, para eso se desarrollan en farmacología, ¿sí? Sin embargo, en homeopatía no podemos ir a ese análisis, porque las altas diluciones, después de la 12 centesimal, desde el punto de vista matemático, se establece que ya no hay molécula, desde la 12. Okay. Pero nosotros mandamos a la 30, mandamos a la 200. ¿200? 200 centesimal, ¿sí? Bajo ese mismo método. Sí. Entonces dice, oye, lo que dices es una vacilada, eso no puede curar. Bueno, pero sí cura. Pero sí cura. Porque no es químico, no es química. No, es que no es lo que explicaste químico. antes era el principio vital. Así es. Entonces, esa sustancia tiene algo que regula el principio vital, no va a ir al proceso fisiológico. Muy bien. ¿No? Muy bien. Va a ir a ese principio. Va a ir al principio de vida. No, tiene sentido. Tiene mucho sentido. Sí. Entonces, su mecanismo de acción no es químico, su mecanismo de acción es físico. Es energético. Okay. Y eso está demostrado. Muy bien. Eso está demostrado. Hay algunos aparatos que miden precisamente la capacidad de los diferentes objetos de emitir energía o calor o luz, ¿sí? De alguna manera desprende algún tipo de energía, ¿sí? Nuestros cuerpos, todo. Sí. Bueno, está demostrado cómo tiene un efecto en el principio energético. Exactamente. Meten, por ejemplo, alcohol 86 grados, ¿sí? Y genera una respuesta. Meten la quesis 30 centesimal. Se dispara. La emisión de luz, calor, la emisión de energía es totalmente diferente. Entonces, no es lo mismo.
no estamos mandando alcohol. Ok. Muy bien, Juan. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos. Ok. Estamos de retorno con su programa La Raíz y la Memoria, con este tema de la salud y la homeopatía. Y el doctor Juan nos ha explicado esta parte de las diluciones, de la 30, de las 6 a la 200. A la 200. A la 200. Y pues bueno, esta preparación, esta forma de curar, tiene también algo en relación a lo que se llama esto de, hay algo que define que a este no, a este sí cura. ¿Qué hace entonces la homeopatía ahí para los padecimientos? ¿Cura todo? ¿Algo no cura? ¿A quién? Sí. A los berrinchudos no los cura, a los hojaldras no, Sí. O sea, ¿A quién cura? ¿A quién cura? Sí. A los buena onda sí, a los del PRI no, Los del PRI, ¿no? sí. O sea, A los morenos. a los morenos no, o sea, ¿a quién? ¿Cómo funciona? Sí, yo refería en la sección anterior que la alta dilución va conformándose una sustancia medicamentosa que actúa desde el punto de vista físico. ¿Sí? Esta nueva adquisición de estas propiedades también se va dando porque el método implica también un proceso de sucursión. El medicamento homeopático en cada dilución se sucursiona. Sucursión es una agitación enérgica, enérgica, ¿sí? Que Hahnemann decía que eso era lo que permitía, ¿sí? A las sustancias emerger su poder curativo. Perdón, no es un asunto de que porque choca, se fusiona o se activa, hace una potencializa, podemos decir. Sí. Se crea una nueva sustancia. Otras características de la sustancia se forman. O sea, hay una nueva creación de fusión energética ahí que va a tener una función en el cuerpo. Vital. Una función. A la condición vital del cuerpo. Vital del cuerpo, exactamente. Si decimos que entonces el soluto, la molécula inicial que era muy tóxica, ¿sí? Le ha conferido al solvente otras propiedades que nosotros determinamos como propiedades curativas. Sí, no deja de ser la sustancia original. Lo que hace es que esa sustancia se convierte en algo nuevo en términos de fusión, ¿no? Vamos a decir, se crea un nuevo elemento. Se crea una nueva sustancia. No es lo mismo que el principio, es algo nuevo. Y eso nuevo tiene la capacidad de impactar los procesos biológicos. Tiene la capacidad de impactar las funciones. Y tiene capacidad para ordenar esas funciones. Eso, yo creo que ese es el avance, esa es la propuesta en homeopatía, crear un sistema que vaya a favor del orden funcional biológico. En los dos campos, como ya he dicho antes, el emocional, el corporal, exactamente. Y espiritual, ¿no? Por supuesto, ahí sí da un poquito miedo de hablar de lo espiritual. ¿Por qué miedo? Porque estamos en una sociedad que tú entiendes esa parte. No, pero tú, olvídate de la sociedad, o sea, tú explica este campo. A ver, cuéntame, porque eso sí es importante. Sí, mira, no podemos negar nuestras emociones. Así es. ¿Sí? Nuestras emociones están vinculadas
nos despertamos con ellas, vivimos con ellas. Lo psicológico está presente, hay una carrera de psicología, ¿no? Sí. Nadie puede negar la parte psicológica. Cómo la vean, cómo lo traten, ese es otro problema. Sí. Pero existe la psicología, existe el amor, existe el odio, existe el rencor, existe resentimientos, reclamos, exacto, inconformidades. Eso existe, ¿no? Y eso afecta nuestro estado de salud. Y lo puede afectar ahorita o en un tiempo muy prolongado. O sea, se va procesando. Exactamente. Se va cultivando. Esto que no podemos negar también está vinculado a una parte que podemos llamar como espiritual, que es, se refieren en algunos autores refieren que en Estados Unidos, en Alemania, lo refieren, que la parte espiritual precisamente es la que sana. Ok, a ver, entonces nos estabas guardando esa entonces resulta que no era lo otro, sino que era el espíritu. Sí, ¿no? Pero ese es hablar propiamente como consecuencia. Es como la consecuencia de lo que se ha visto en el proceso de atender a pacientes. O sea, es que ahí es donde voy. O sea, tú has visto ese proceso, quizás por eso lo puedes señalar. O sea, has visto que alguien tocó su punto más profundo, que sería el proceso espiritual que vive la persona, y que hay algo que no ha resuelto, que no ha crecido, que está encapsulado por ahí, y no tiene esa posibilidad de dar el salto. Así es. Y lo manifiesta corporalmente o emocionalmente. Así es. Aquí está. Pero no tocó en la otra parte, está aquí abajo. Ajá. Aquí están las dos cosas, ¿no? En lo corporal y lo espiritual. Pero lo espiritual está aquí abajo, lo tienen oculto. Y está oculto. Está oculto. ¿Cómo hacer que brote? No lo dejan expresar. ¿Cómo hace homeopatía que brote? Uno es el mismo medicamento homeopático impacta diferentes áreas del organismo. De este vitalismo que estamos hablando. Esa vitalidad. Esa vitalidad. La impacta y crea una fuerza, ¿sí? Permite que la misma fuerza natural se exprese. Ay, Juan, estoy entendiendo que ese sería como un plus que no usamos. Exactamente. Una energía no que está ahí. Está ahí. Está ahí, pero no la veo, no la reconozco, no la trabajo, no la ejercito. No se reconoce, porque sí está ahí, la vemos todos los días. O sea, se percibe, pero no la utilizamos. Es cierto eso que dices. Ok, entonces, si está ahí, este medicamento homeopático, cuando llega a eso profundo, ¿qué pasa? Ahí, vamos a poner tú lo que mandaste, dices, yo sé que este tiene un problema espiritual, ahí le va, ¿no? Y tú le dices, es emocional y usted se va a sentir así, 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 y déjelo que fluya, ¿no? O sea, y cuando eso brota, ¿qué es lo que pasa en el sujeto, Juan? Viene una serie de movimientos, ¿sí?, que tienden a liberar al cuerpo de la enfermedad. Así en cascada, ¿sí? Y eso, bueno... A ver, ¿por qué no se los ilustras a los videntes? Sí. ¿Cómo se...? Sí. Tú puedes dirigirte acá si quieres. Ok. ¿No? Por ejemplo, ante una prescripción homeopática hemos encontrado, no de forma rara, ¿sí?, vemos que el paciente empieza a expresar síntomas antiguos. Una especie de apertura del pasado en su cuerpo. En uno de tus textos hablas sobre memoria corporal. Así es. ¿Recuerdas? Sí, ¿cómo no? Sí. Se abre esa memoria. Sí, ¿no? Ok. Y es una memoria emocional, celular y espiritual también. Sí. En donde se empiezan a expresar síntomas anteriores. Por ejemplo, un paciente de sepia officinalis, le prescribo, ¿sí?, y a la siguiente semana llega y dice, doctor, me siento bien, pero empecé a tener estos síntomas que tuve hace 10 años. Ese es el efecto curativo. Pero es un síntoma, pero no es la expresión. No es la enfermedad. Exacto. No, es un síntoma que así como se presentó,
se desvanece. O sea, quiere decir que ese estaba entorpeciendo su proceso curativo. Que la enfermedad estaba ahí. Ahí guardada. Estaba guardada. Y que este trabajo del medicamento, pum, abre. Exactamente. Hace que se acomode otra vez la armonía, el principio, dentro de este cuerpo. Y libera. Y libera. Y libera. Esa sería una manifestación de algo más profundo como el espíritu. Así es. A ver, esto que dice Juan, porque hay que decirles a los videntes que este problema lo tenemos todos. Sí. O sea, porque tenemos memoria. Nuestra naturaleza es guardar. Bueno, no es naturaleza, pero hicimos esa naturaleza nosotros. Porque el cuerpo no está diseñado para guardar, pero nosotros decidimos guardar cosas. Así es. Y se guardan esto que dijiste hace rato: reclamos, odios, rencores, inconformidades. Pero entonces esa inconformidad tiene una función. Te enferma. Eso es guardar. Por definición. De guardar te enferma. Entonces, con homeopatía se puede abrir. Así es. ¿Qué están esperando? Sí, de repente los pacientes dicen, es que yo esto lo tuve hace 15 años. Y ahora se abrió. Y ahora, así como llega, se va. No es la enfermedad, no traemos la enfermedad. Es una sintomatología que está ahí. O una forma de representación simbólica. De quizás, algo, ¿no? Sí. Pero el moverlo, se ha demostrado que mejora el proceso funcional. Es como quitar cargas. O sea, es la limpieza de la casa, pues. Pero lo hizo medicamento, esa sustancia diluida altamente diluida, sí. Porque te dijiste que entre más profundo iba. Sí. Va más profundo. Así es. A ver, ¿cuál es la última que hay? La más. Híjole. Bueno. Digo, nada más como dato curioso. Sí, no, en la misma, hay diferentes tipos de escalas. Se puede manejar en la misma escala centesimal. Está la 1000. ¿1000? 10.000. No manches. 10.000. 10.000. Haz de cuenta. Ese es por un elefante, güey. No, es para el humano. Porque el humano tiene esa situación de ir estableciendo la enfermedad. Oye, pero Juan, por mucho tiempo. Perdón, pero cuando mandas esa cosa así, de esa cantidad, ¿lo ves muy grave o qué? ¿O lo ves así muy terriblemente confundido? No sé, me imagino, pues. Es que digo, para que mandes una cosa así. Una cosa de ese tamaño, Sí, es porque quiere decir que el sujeto está en contrariedad, tiene un caos ahí. Sí. En mi práctica profesional, muy difícilmente llego a esas dinamizaciones. ¿Sí? Ya eso da paz. Podemos hacer mucho con sextas, 30, 200. No, nunca llegas a esas cosas. Casi no. Solamente en una ocasión. Pero sí fue un caso que sí ameritaba buscar más posibilidades. ¿Sí? Sí, la homeopatía da para mucho. Sí, estoy hablando ahorita de la escala centesimal, pero hay otra forma de hacer medicamento homeopático que es la decimal. Hay otra forma que es la 50 milesimal. Hay otra forma que es la corsacoviana. Es decir, hay opciones para preparar medicamentos homeopáticos, cada uno con sus indicaciones terapéuticas. Muy bien. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Se pone interesante el tema. Regresamos en un momento.
Estamos de regreso en su programa La Raíz y la Memoria y con este tema de la homeopatía y la salud con el doctor Juan Tenorio. Juan, tenemos un tema aquí que es como de mucha preocupación. Las formas de curar de la alopatía, están en crisis ahora, según entiendo. Crisis en el sentido de que produce más iatrogenias que beneficios, ¿no? Y hay cifras ahí en los estudios que dice que a veces los índices de mortandad son 27% en los hospitales y en México. En Estados Unidos es 17% y en Canadá son 13%. Se dice que mayor medicamentación, mayor disfunción, ¿no? Entonces, la homeopatía creo no tiene esa condición. Entonces puede ser una gran posibilidad para la sociedad mexicana, para los que no queremos medicamento alópata, para los que son alérgicos a ciertos medicamentos, para los que les produce una reacción muy adversa el medicamento. O sea, la homeopatía podría ser una de las opciones. Así es. Qué bueno que mencionas esto, Sergio, porque una de las diferencias básicas entre homeopatía y alopatía, es más, te voy a dar un dato. Quien le puso alópatas a los alópatas ¿Fueron los homeópatas? fue Hahnemann. Vean, la paternidad no le reconoce nombre. Sí, Hahnemann le puso alopatía. Ajá. Porque él pudo identificar que el método curativo de su tiempo se realizaba bajo el principio de los contrarios, Ya. también emitido por Hipócrates. Sí. Hipócrates hablaba del principio de los contrarios. ¿Sí? Decía, enfermedades de causa conocida, trátense con los contrarios. Enfermedades de causa desconocida, trátense con los semejantes. Ya. Entonces, él pudo identificar que Ese era un principio. Esa forma de curar estaba basada en el principio de los contrarios y por eso le denominó alopatía. Y le denominó así para poder explicar lo que es la homeopatía. Tomó distancia, pues. Exactamente. Digo, este es un método con esa línea. Ajá, y este es otro. Okay. La homeopatía es diferente, ¿sí? Porque la alopatía cura así, y genera daños al organismo, a los órganos, ¿sí? Va en contra de la naturaleza de la vida, ¿sí? Dice, bueno, explicó todo eso para decir, entonces vámonos por otro lado, y creó un método más amable con la vida, ¿sí? Y creó la homeopatía. Entonces, sí, estamos hablando de dos métodos diferentes en el sentido de sus principios, de la búsqueda, qué es lo que se busca, ¿no? Por ejemplo, si decimos, cuando vamos a una institución de salud, estamos enfermos de la garganta, ¿sí? El médico nos dice, o sea, hace el diagnóstico, tiene una faringitis bacteriana. La causa es la bacteria. Y nos da un antibiótico. Si ellos dicen es que es la bacteria, evidentemente su acción va a ser ir en contra de esa bacteria, ¿no? Y dan un antibiótico. Punto, ¿no? En homeopatía llegamos con me duele la garganta, siento ardor. Si bien puede estar vinculado el virus, la bacteria o algún microorganismo, para nosotros no es lo que lo está produciendo. Es la condición, ¿sí? Orgánica la que permitió ese acceso. Aquí mismo nosotros podemos respirar sin darnos cuenta, podemos ingresar bacterias, pero ¿por qué no nos enfermamos? Porque tenemos una capacidad vital, ¿sí? Que reconoce, ¿sí? El agente externo y lo elimina. Entonces, ¿por qué enfermamos? Porque de repente tenemos una capacidad vital baja. Esa es la causa desde el punto de vista de la homeopatía. Por lo tanto, si esa es la causa, ¿hacia dónde va a estar dirigida? A subir. Ajá. Y entonces es la misma capacidad orgánica la que tiende a restablecer el orden. Y no solamente eso, sino
hacerla más fuerte. Por eso tenemos a los niños que vienen, los trae su mamá, que dice, es que mi hijo no, ya no lo puedo dejar descalzo, camina descalzo y se enferma. Después del tratamiento homeopático, ¿qué esperaríamos? Que subieran un poco los síntomas. Que el paciente, y así lo refiere la madre, es que ya camina, ya, hijo, no corras descalzo porque te vas a enfermar. Y el niño corre, ¿sí? Y no se enferma. Pobres niños ven a todos los demás compañeritos que están en su paleta y él no. Ven una de dulce. Que es una de dulce, ¿no? Sí, y sufren los niños, ¿no? Sí. La mamá, no, niño, ya te dije que no, tú no puedes comer eso. Sí. Y después ya el niño se echa su paleta y no se enferma. ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿Qué hicimos con el paciente? ¿Matamos la bacteria? No, porque esa está siempre. Nunca le vamos a ganar la batalla a los virus ni a las bacterias. Ellas siempre han estado antes que nosotros. Estuvieron y están. Nunca les vamos a ganar la batalla. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestros pacientes? Modificando su capacidad de reacción para que ellos puedan defenderse. Y en ese sentido, nuestra propuesta, sí, por eso agradezco este espacio. En homeopatía tenemos ese compromiso con nuestra profesión para poder hacer difusión. Tenemos que difundir más este método terapéutico, esta medicina. Bueno, aquí va a llegar a un buen gente. Qué bueno, porque Y lo van a compartir. Es nuestra obligación. Tenemos esa obligación y ese compromiso con nuestra formación de poder difundir. Por eso agradezco mucho este espacio. Gracias. Y pues invitamos a nuestra población, ¿sí? A nuestra población mexicana, para que pueda atenderse desde el punto de vista primario, es decir, hay una campaña por ahí para decir o clasificar a las medicinas complementarias, ¿sí? Y dentro de esta está acupuntura, herbolaria, está homeopatía. Sin embargo, vemos que no estamos de acuerdo en esta clasificación debido a que la homeopatía no debiera ser alternativa, ¿no? Debe ser un método. Debe de ser de primera instancia. Sí, o sea, no alterno, o sea, que ya que no pudieron con nosotros demás, la homeopatía no pudo, ahí te lo mandamos. No. Podemos atender al paciente de manera primaria. Antes que ningún otro medicamento, con homeopatía puede tratarse y salir, y curarse y mantenerse. Y no solamente eso, sino mantenerse con una buena respuesta, ¿sí? Para soportar los estragos de la vida. Pero hay una cosa muy importante, no produce iatrogenias, o sea, no produce efectos secundarios, no lesiona. Y eso creo que hay que agradecerlo. Por definición, ¿sí? Por definición, y en esta manera de preparar el medicamento está claro que no hay dosis tóxica del medicamento homeopático. No hay toxicidad, por lo tanto, no hay un efecto, ¿sí? Secundario o daño que se le pueda atribuir al medicamento homeopático. Bien. Ok, entonces, cura todo. Bueno, hay cosas que no tienen cura con nada, pues. Sí, esas cosas no las vamos a decir. No me atrevería a decir que... No, pero digamos, puede tratar todo. Tratar todo, aunque sea para el dolor, aunque sea para amortiguar cosas. Sí, por supuesto. O sea, a eso me refiero. Por supuesto. Sí, por ejemplo, decir, no, pues un cáncer terminal, pues no para que se muera bien. Sí, solamente, porque, por ejemplo, un paciente con cáncer terminal, su dinamismo vital está abajo. Y si nosotros partimos de que nuestra prescripción es jalar el dinamismo vital, pues ¿de dónde? ¿De dónde? ¿No? Sí, pero se puede ayudar a que se vaya bien. Claro. A eso me refiero. O sea, eso es ayudar, ¿no? Sí. Tratar todo lo que se pueda dentro de lo que se pueda. Sí. Quitarle el dolor un poco, está bien. Que duerma un poco mejor,
está bien. Que no tenga tanta Que no- ansiedad, exacto. que disminuyan sus miedos. Sí, o sea, ¿no? puede ser útil, ¿no? Ujú, así O es. sea, uno puede optar por este método sin necesidad de meterse en ningún otro tratamiento alópata. Con él puedo curarme, pues, tratarme siempre. Sí, sí, sí. Claro, sí, eso tendría que ir acompañado de un hábito alimenticio más sano, así es. un cuidado de mis emociones más expresado, Ujú. no andar con rencores ahí de que me la deben, ¿no? O sea, vivir más en armonía, más Sí, en hay pacientes equilibrio. que tienen cáncer, por alguna condición mejoran, por algún tipo de tratamiento, pero siguen en la misma. Así es. No cambiaron. No cambiaron realmente. Sí, No cambiaron. ¿Qué significa? Van a volver a tener eso. así es. Por eso todos vuelven al 3 años, 2 años, Ajá. 6 años, vuelven luego. Porque no modifican la verdadera condición de la enfermedad. Claro. Ujú. Muy bien. A ver, pues entonces llegamos como a la parte más final del trabajo, de este, bueno, yo le digo trabajo porque en realidad es un trabajo, ¿no? ¿Cómo hacer entonces que este principio vital pueda contribuir a que alguien pueda encontrar mejores respuestas? Si tú prescribes estos medicamentos a la potencia X o a la vibración X, y tú dices, con esto el sujeto más o menos resuelve, pero no le cura la vida, pues no le resuelve la vida, ¿no? Él tiene que moverse. Sí. A donde voy ese es el punto, ¿no? Exactamente. Él tiene que hacer algo. ¿Cuál es la recomendación que tiene la homeopatía para, a ver, está bien, le mando esto, pero tiene que hacer qué? Sí, 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 sí. Sí, todos nuestros pacientes, ¿sí?, deben de asumir que no es nada más quitar el síntoma, Así es. sino que tiene que hacer cosas, ¿sí?, para sí misma, para sí mismo, ¿sí?, que le permitan liberarse de la enfermedad. ¿Sí? Tenemos pacientes, por ejemplo, hipertensos. Detrás de la hipertensión son pacientes celosísimas, por ejemplo, ¿sí? El celo patológico. Cuando prescribimos homeopatía, vamos regulando su presión. Puede llegar a establecerse, ¿sí?, de manera adecuada su presión arterial, pero si la paciente, ¿sí?, continúa en su misma actitud, condición, ¿sí?, ¿cuánto le das para que vuelva a lo mismo? O modifique su enfermedad, ¿sí? No. Realmente, sí, yo quisiera aclarar que la homeopatía es un gran sistema, ¿sí?, curativo, pero si el paciente no quiere cambiar su condición de vida, no hay mucho que hacer. No hay mucho que... O sea, le ayudamos temporalmente, pero él vuelve a lo mismo. Va a volver. Nos haríamos como la alopatía igual. Y sí, exactamente. ¿No? Nada más que con otro estilo, pero sería el resultado es el mismo. No se cura. Sí. ¿No? Muy bien. Bueno, Juan, hemos llegado a la parte final del programa. ¿Cómo te contacta la gente? Bueno, no sé si puede dar mi número telefónico. Sí, adelante. Sí, por supuesto. Mi número telefónico de celular es el 55 66 01 15 65. Me pueden marcar con toda confianza y podemos establecer un vínculo que nos permita atender enfermedades crónicas, pero sobre todo estamos acostumbrados a atender al padecimiento cuando ya está, a la migraña, a las enfermedades gastrointestinales, enfermedades de la piel, cuando ya están. El método en homeopatía permite observar que esos síntomas es lo último de la enfermedad, que se fue construyendo. Si esto es cierto, y si nosotros tenemos acceso a lo que va construyendo la enfermedad, entonces podemos actuar antes de que el paciente se vuelva diabético, de que el paciente se vuelva hipertenso. ¿Sí? Entonces hay que ir antes, aunque no tenga nada. Exactamente. Hay que ir antes. Antes de que no tenga síntomas. Sí. Pero seguro hay algo ya tiene, que tiene que ver con las reacciones,
con las emociones. Muy bien. Juan, pues muchísimas gracias No, por a ti. habernos acompañado A el ti, día de hoy. Señor. Y pues denle like, suscríbanse y si algo quieren consultar con el doctor Juan, pueden hacerlo. Gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.